hubiera sido un desafío mayor. Dice la palabra que el Señor no nos pone nada que nosotros no podamos soportar. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Por eso puso el partido, porque no lo íbamos a poder soportar, dice Franco. Esa es la fe de Franco. Ahora no, che, Nico, ahora el Franco no va a tener que soportar en la casa, ahora no. ¿Está bien? Así que a las 9 dice que Franco iba a hacer unas pizzas o un asado con pantalla gigante. Hay uno que compró un tele nuevo, que no le voy a decir el nombre, pero bueno, podríamos ir todos ahí. Así que no le voy a decir quién es. Vamos a hablar de algo que lo pudimos ver hoy. Haber venido hasta acá con este frío, pudiendo estar calentito en la cama, viendo toda la previa del partido, y el que no le gusta el fútbol, ver una película. No, pero no sabe la bendición que se va a llevar hoy. No sabe la bendición que se va a llevar hoy. Es un sacrificio venir. ¿O no es un sacrificio? ¿No? Pero sí, ¿cómo no va a ser un sacrificio? Es un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Ah? Está bien, bueno, pero eso también es otro sacrificio, mayor aún. ¿Pero es un sacrificio? Claro. Que haya salido Silvia, calentita ahí, que ahora le han puesto gas natural. No sé si le está funcionando, pero por lo menos ya la imagen, uno entra y ve ese calentito, ya te da calor. Con verlo nomás. Es psicológico. Uno ve el calefactor ese y ya me da calor así. Yo cuando entré el otro día digo, uy, qué calor que hace. Ya me empecé a sacar la campera. Estar en la cama y no poder estar acá, Es un sacrificio peor. Amén. Amén. no te das cuenta cuando te ocurre. Así es. Te ocurre, Amén. Lindo lo que dijo Silvia, ¿no? Hay cosas que son sacrificios. Y vamos a hablar un poco de eso. El título es La disposición de hacer sacrificio determina tu futuro. La disposición de hacer sacrificios determinan tu futuro. ¿Qué será esto? Como las decisiones que tomé, que son buenas, te ayuden a que tengas un futuro mejor. Bien, Algo parecido. bien, vinieron, estos dos hace un montón que no vienen y la verdad que vienen afilados, ¿eh? Bien, así se nota. Se ve que escuchan, se ve que son uno, porque hay 9 que escuchan todas las predicaciones en YouTube. La aviso porque yo controlo y me fijo y me sale en el canal cuántos son los que la escuchan. Bueno, ya encontré uno. ¿Ah? Bueno, sí, bueno, pero es una, a no ser que la escuchen en diferentes horarios, pueden ser 2. Me faltan encontrar los otros 8. Ya lo vamos a ir encontrando. Pero vamos a hablar un poco de eso, ¿no? La disposición de hacer sacrificio determina nuestro futuro. La decisión de decir, voy a sacrificar este tiempo que pudiera estar haciendo otra cosa y se lo voy a dedicar a Dios, ya sea en oración, ya sea en escuchar la palabra, ya sea en juntarme con lo de la familia de la fe. Porque esto es lo que estamos haciendo hoy. Juntarnos en la familia de la fe para poder compartir la adoración a Dios, poder compartir de la cena del Señor en todos sus ámbitos, ¿no? En todo lo que es la previa de la cena del Señor, es todo esto, la previa. Recién hablábamos de la previa del partido, bueno, pero la previa de la cena del Señor es esto, es poder adorar juntos, poder agradecer a Dios juntos, poder aprender más de Dios todos juntos, ¿no? Dejar algo para hacer esto es un sacrificio. Que sea lindo, es un sacrificio que nos va a traer bendición, claro que sí, es así. ¿Cómo elegiste, Nico, la disposición? La disposición de hacer sacrificios determina tu futuro. Y vamos a ver que Dios percibe y recompensa cualquier sacrificio de fe, ¿no? Que nosotros hacemos. Por ejemplo, vamos a Marcos 5:24. Marcos 5:24. Texto sumamente conocido, pero lo vamos a ver de vuelta. Lo vamos a ver brevemente. Dice Marcos 5:24.
Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Quién iba caminando? Jesús. Y resulta que lo seguían muchos. Entonces había una multitud grande que lo estaba apretando, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado por todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta enfermedad de flujo de sangre era totalmente bochornosa para esa época. Es más, en esa época la mujer cuando tenía su periodo se la separaba y se la dejaba encerrada en un cuarto hasta que terminara su ciclo. Tenerlo permanentemente era bastante bochornoso en esa época, ¿no? No existían las cosas que hoy por ahí pueden usar y que no se note. Sin embargo, esta mujer no solamente que es ante la vista puede ser vergonzoso, sino que físicamente la deteriora. Porque es como que cualquiera nos lastimamos y estamos perdiendo sangre, perdiendo sangre, perdiendo sangre. Y eso te debilita. Entonces, esta mujer, después de 12 años haber tenido esto, y haber escuchado que Jesús andaba por ahí, y su fe era que si llegaba a tocar, aunque sea el manto de Jesús, se iba a sanar. Entonces, ¿qué hizo? A pesar de su debilidad y todo, se metió entre la multitud y pudo llegar a tocar el manto de Jesús, ¿no? Y el 24 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Sí, el 28, perdón. Menos mal que tengo acá las chicas que me corren. Y el 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué le pasó? Se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hubo una disposición en el corazón de ella de hacer un sacrificio. Jesús no iba a ir a la casa. Jesús no iba a ir a su casa a sanarla, sino que ella se movió, ella se sacrificó. Y con sus últimas fuerzas, con las pocas fuerzas que le quedaban, se debe haber, yo me imagino la multitud, porque uno se tiene, para poder entender la Biblia, siempre se tiene que llegar a imaginar. Esto tiene que ser soñador para entender la Biblia. Uno se tiene que contextualizar en el momento, y aparte de contextualizarse en el momento, tiene que imaginarse las situaciones. A Jesús lo seguían multitudes. Acá todos los que estamos acá no somos una multitud, somos poquitos. Multitud, qué sé yo, eran miles. Eso era el número que lo seguía Jesús. Y de repente en una multitud, con toda esa debilidad, de decir, yo quiero ir aunque sea a tocar el manto de Jesús, porque yo sé que si le toco aunque sea el manto, llego a arrastrarme, voy a ser salva. Y dice que le tocó el manto, no dice que lo tocó Jesús. Quiere decir que se debe haber tirado como una palomita para ver si lo llegaba a tocar. Esa disposición que hubo en ella, en su corazón, hizo que fuese salva, más que sana. Eso es lo que le dijo Jesús.
tu fe te ha hecho salva. Y después le dice que va a ser sana para siempre. Hay un regalo de Dios cuando en nuestro corazón hay disposición de hacer sacrificios por Él. Jesús hizo un sacrificio muy grande. Él se entregó por Él mismo. Él dejó todas sus riquezas. Él dejó todas sus potestades en el cielo para venir a la tierra y hacerse hombre. ¿Es un sacrificio o no es un sacrificio? Haber dejado todo por nosotros, que encima nosotros lo rechazamos. Y encima nosotros lo escupimos, encima nosotros lo liquidamos en una cruz. ¿Y cuántas veces han venido a predicar y lo hemos rechazado? Y tuvimos la gracia y la misericordia de Dios, todo lo que estamos acá, que algún día dijimos, voy a escuchar un poco más. Entonces ese velo se abrió y pudimos entender lo que Jesús hizo en nuestra vida. Ahora también hubo un sacrificio de Dios, de entregar a su Hijo. ¿Por qué se tenía que torcer las tripas Dios? Entregar a su Hijo para que lo aniquilen como si nosotros tiráramos a cualquiera de nuestros hijos a una fosa de leones, para que hicieran lo que quisieran. Esa fue la disposición de sacrificio de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Gracias a Dios que hemos tenido la misericordia de Él y la gracia de que aunque no nos merezcamos ser salvos y sanos, las dos cosas, ¿no? Ser salvos y sanos, Dios nos abrió la mente para que pudiéramos estar juntamente con Él. Entonces vemos que Dios recompensa nuestra actitud de sacrificarnos por acercarnos a Él o por buscar de Él. Ahora vamos a ver otro texto en Marcos 14, 3. Vamos a ver que no solamente nos recompensa por el sacrificio, sino que también defiende y honra a quien se sacrifica por él. Defiende y honra. Marcos 14:3 dice, pero estando él, ¿quién era él? ¿En dónde? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Un perfume carísimo en esa época. Un perfume que costaba bastante y no eran de familias ricas, sino que eran familias humildes. Y quien tenía ese frasco de perfume era una persona humilde, ¿no? Dice, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. Ven que Jesús ahí empieza a defenderla, ¿no? ¿Qué dice? Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La defendió y la honró. Fíjate si no la honró, que hasta el día de hoy estamos hablando de ella. De esa persona que tenía tal vez lo que más quería en su casa. O lo más valioso que tenía era un perfume. ¿Y qué hizo? Dijo, no, esto se lo tengo que dar al Señor.
esto se lo tengo que dar al Salvador. ¿Qué agarró? Lo rompió y se lo tiró al perfume en la cabeza. No piensen que su mujer lo va a honrar cuando le tire un perfume por la cabeza. No, eso no. Eso no es que lo está honrando, ni lo está adorando, ¿no? ¿Ah? Sí, pero a veces no lo piensan. Si están enojados se lo van a tirar, ¿no? De plástico, de tipo desodorante, eso. Tengo un par de chichones acá, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿Con eso te tiraron a vos? ¡Ah! ¿Ves que vamos saltando todos los casos? Van saliendo, ¿no? Lo que hizo esta mujer, haber entregado tal vez lo más preciado que ella tenía o algo, un tesoro valioso, agarró y se lo tiró en la cabeza de Jesús. Jesús la defendió ante los que murmuraban. Siempre que vamos a hacer un sacrificio para Dios, puede haber personas que murmuren, ¿no? Y otra de las cosas que podemos sacar es que también Jesús la honró, haciendo que este hecho esté en la Biblia tal como Él lo prometió, para que en todo el mundo, cuando se predique el Evangelio, se hable de este caso, se hable de este momento. Entonces dijimos ya 3 cosas que vamos. Cuando nosotros hacemos un sacrificio para Dios, no solamente que recibimos bendición, sino que recibimos honra y Dios nos defiende. ¿Bien? Ahora Dios valida los sacrificios que están alineados conforme a sus propósitos. Si yo me hago un sacrificio que no tiene la forma del propósito de Dios, no piensen que Dios lo va a estar defendiendo y bendiciendo por ese sacrificio. Voy a hacer un sacrificio para Dios. No voy a comer un cordero esta noche. Tampoco tengo plata, así que no lo voy a comer. Entonces no hay ningún sacrificio para Dios. El sacrificio para Dios sería que si veo gente que tiene hambre y tengo un cordero en el freezer, voy y se lo llevo para que coman. Sacrificios que realmente son espirituales son lo que con un corazón generoso dejamos, ya sea un hecho, ya sea una actividad, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea lo que sea, por acercarme más a Dios o por honrar más a Dios. Ya sea lo que le dije, oración, estudio de la palabra, servicio, ¿no? Recién veía a Silvia en una silla de ruedas sirviendo, orándole a la gente. Es un servicio. Es una disposición que no importa la circunstancia que tengo que servir. Lo hago. Las empanadas. ¿Que si tuvo Silvia en las empanadas? ¿Tuviste, Silvia? Gloria a Dios, menos mal. Porque yo ya había comprado una, así que unas docenas, así que... Menos mal que estaba Silvia. Bueno, ahora me quedo tranquilo que voy a poder comer esta noche, ¿sí no? Esta mujer, ¿qué características tenía? Vamos a ver. Primera característica de la mujer, generosidad. Generosidad. Lo hizo por amor a Dios, porque sabía que era el Hijo de Dios. En su corazón, su fe le decía que era el Hijo de Dios. Había creído en la palabra de Jesús. ¿Y qué hizo? Y dio lo mejor que tenía ahí. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dado una semana más tarde? No se lo pudiera haber dado, porque Jesús iba a estar crucificado ya. Importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia que yo hago después que sucedieron las cosas no sirve. Puede servir, pero en realidad no sirve cuando no es en el momento. Cuando uno sabe que es el momento ahora, ahí es el momento en donde uno tiene que dar de su corazón para acercarse más a Dios, o para bendecir, o para servir. Otra cosa que tenía esta mujer era servicio. Otra actitud que tenía era el servicio.
¿Cuándo lo hizo esta mujer? Cuando Jesús estaba vivo. De nada sirve decir, uy, qué bueno que era Jesús, después que haya muerto. Está bien, Jesús resucitó, pero vieron que siempre que hay un velorio dicen, uy, murió tal. Qué bueno que era, ¿no? Qué buenito que era. ¿Y cuándo le fuiste a decir, che, qué bueno que eras? O qué bueno que, bueno, tienes razón. Qué bueno que sos cuando estaba vivo. Porque las cosas hay que darlas en el momento. En el momento que se puede honrar es cuando hay que hacerlo. ¿Quién tiene la vida ganada? ¿Quién sabe si mañana vamos a estar todos vivos? Ninguno lo sabe. Dios quiera que sí, ojalá que tengamos vida en abundancia. Pero ¿quién sabe si mañana estamos vivos o si esta noche viene el Señor? Otra de las cosas que hubo en esta mujer, hubo humildad. Ella lo hizo postrada a los pies de Jesús. No hubo soberbia en ella, no hubo vanagloria, sino hubo una humildad. Y otra de las cosas que hubo fue una resistencia, una paciencia, en que a pesar de las críticas que tenía, porque había otros que criticaban de por qué el perfume lo hubieran vendido y había plata, más plata que estaban recaudando para poder darle a los pobres. Se bancó las críticas, no tuvo ningún problema. No le importó recibir críticas, le importó cumplir lo que había nacido en su corazón, de dar lo mejor al ungido, al Hijo de Dios. Y otra de las cosas que hubo una sinceridad en los actos que ella hizo, ¿no? Hubo un corazón sincero de dar lo mejor para el Hijo de Dios. Ahora Jesús nos muestra que hay beneficios en el sacrificio. ¿Quieren ver cuántos beneficios tenemos en el sacrificio? Vamos a ver Marcos 10. Y el DJ de los aires, ¿está? Dice Marcos 10, 23. Vamos a ir al 17. Perdón, vamos a ir al 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El 19 dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda de todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros, ¿no? Ahora, vemos que este hombre tenía muchas posesiones, pero cumplía bien toda la palabra. Sin embargo, Jesús le tocó el punto débil. Jesús le dijo, bueno, andá y vendé todo y dáselo a los pobres. Pero este tipo se fue triste, porque su confianza en la vida, su confianza estaba puesta en las riquezas. No es que un rico no va a poder entrar en el reino de los cielos, porque al revés, tendremos que ser recontra bendecidos por Dios y todos tendremos que ser ricos. Dios quiere que tengamos abundancia. Lo importante es que nuestro corazón no confíe en las riquezas, sino que confíe en Dios, que confíe que Él es el proveedor y que así como hoy puedo tener todo, mañana no puedo tener nada, pero nunca me va a faltar ni el abrigo ni el sustento. Eso es lo que quiere Dios. Y no había esa confianza en este hombre. No estaba la disposición de sacrificar lo que él había ganado, tal vez con su trabajo, con sus buenas obras. No estaba la disposición de dejar eso por seguir a Jesús. Hasta ahí nomás había llegado su fe. Entonces Pedro dice, ¿no? Nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado padre, hemos dejado madre, hemos dejado hijos, hemos dejado casas. Todo lo hemos dejado. Y Jesús, ¿qué le dice? Cuanto más dejes por Él, más vas a tener. 100 veces, tira un número. Todo lo que nosotros dejemos por cosas de Él, vamos a tener 100 veces más. ¿Y qué significa esto? ¿Que tenemos que desligarnos de todo? No. Que nuestro corazón tenga una disposición de dejar cualquier cosa con tal de sacrificarnos para Él. Que cualquier cosa que nosotros podamos dejar para sacrificarlo para Él, que lo hagamos. Porque lo vamos a recuperar con creces, lo vamos a tener 100 veces más. Hay un beneficio cuando nosotros nos sacrificamos. Hay un beneficio cuando nosotros dejamos algo por seguir a Él. Jesús muestra cómo Dios multiplica todo aquel que tiene esa disposición de sacrificio, ¿no? Y estamos hablando de disposición. Y vamos a hablar de alguien que tuvo esa disposición de sacrificar a su hijo. Vamos a hablar de Abraham. ¿Quieren que hablemos un poquito de Abraham? Génesis 22. Así empezamos la prédica. ¿Está bien? ¿Hasta las 11 tenés tiempo? ¿No? ¿Hasta qué hora tenés? Bueno, hasta las 9. Génesis 22, 1. Dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué hizo Dios con Abraham? Que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrecelo allí en holocausto. ¿Saben lo que es el holocausto, no? Es quemar el animal. Entonces lo tenía que quemar al hijo, ¿no? Ofrecelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Qué raro, porque esto parece algo raro acá. Si Dios nos dijera a nosotros ahora ya, che, tenés que ir a tal lado a hacer un sacrificio. Nuestro pensamiento y nuestro corazón humilde y sencillo diría, no, pero Señor, vos me estás charlando. Seguramente esta no es la voz de Dios. Justo ahora no. O empezaríamos a hacer respuestas o preguntas o cuestionamientos. Sin embargo, Abraham no hizo ningún cuestionamiento, ¿no? No preguntó, no dijo, porque es importante ver estos detalles en la Biblia.
Porque nosotros siempre somos cuestionadores. Leemos la palabra y nos dice que tenemos que ir para allá y la vamos a pelear. Como si Dios pudiera cambiar la palabra. O nosotros quisiéramos cambiarle la palabra a Dios, pero como si nosotros, por arte de magia, discutiendo con Dios, la palabra se cambia. Eso no sucedió con Abraham, ¿no? Abraham, ¿qué hizo el día siguiente? En el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Qué dijo? Al tercer día. Tuvo tiempo para pensarlo Abraham, ¿no? Nosotros que somos bien rebeldes, en menos de 2 minutos hubiéramos dicho que no, hubiéramos hecho toda la protesta. Sin embargo, Dios le dio 3 días para que camine y vaya pensando. ¿Se pudo haber arrepentido Abraham? En tanto tiempo la cabeza va pensando. No vamos a hablar de Isaac, porque Isaac sabía que iba. No fue engañado Isaac. Isaac sabía que iba, ¿no? Bien. ¿Por cuál estábamos? El 4. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos con ese y volveremos a vosotros. Pero si no era que lo tenía que sacrificar. Pero se ve que Abraham había leído lo que habíamos leído recién nosotros en Marcos. ¿De qué decía en Marcos recién? Que Dios nos iba a devolver 100 veces más de lo que dejáramos, ¿no? Y Jesús le había dicho que nos iba a devolver hijos, casas, padres, madres. Se ve que Abraham era un visionario, o tenía mucha fe en que todo lo que hacía para Dios era bueno. Porque dijo, iremos, adoraremos y volveremos. No dijo, iremos, adoraremos, haré un holocausto y voy a volver solito. No dijo eso, ¿no? Y dijo, volveremos. Importante esas cosas para que las vayamos teniendo en cuenta. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, el holocausto tenía que llevarse su leña, ¿no? Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Acá en este momento Isaac estaba oliendo algo raro. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Le empezó a pensar un poquito Isaac, ¿no? Pero ellos veían. ¿Ves que es importante tomar todo lo que dice la palabra? Si ellos veían el lugar del holocausto, significa que tendrían que haber visto algún cordero, pero no lo veían el cordero. Por eso Isaac preguntó. Isaac era un muchacho joven. Abraham era un hombre mayor. Era un hombre de avanzada edad, que ni siquiera podía llevar la leña. O sea, quiere decir que Isaac sabía bien que él era el holocausto. Pero sin embargo, también está una obediencia de Isaac. No solamente la obediencia de Abraham, sino la obediencia de Isaac, de ir sabiendo que iba a ser el holocausto, ¿no? Y dice Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Calculen que para atar a un muchacho
un anciano no lo podría hacer. Isaac se tuvo que ir y poner las manitos o los piecitos y decirle, bueno, atame. O Abraham le debe haber dicho, vení que te tengo que atar. Dice, ¿por dónde íbamos? 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fuerte, ¿no? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a sacar varias conclusiones de esto, ¿no? Un sacrificio. Le vamos a dar una definición a sacrificio. Inventada por vaya a saber quién. En una mañana de inspiración lo hice. Un sacrificio es hacer lo que parece irracional y esperar lo que parece imposible. Se los digo de vuelta. Un sacrificio es hacer lo que parece irracional. Lo que cualquiera en el mundo te diría, no, vos estás loco. No podés hacer eso. Y esperar lo que parece imposible. Eso es hacer un sacrificio. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Los tiempos son difíciles. Y lo que todo el mundo te diría, bueno, es lógico, tenés que ir y golpear puertas. Lo irracional sería clavar mis rodillas, estar un día en ayuno, clamando por Él para que Él provea de ese trabajo. Y esperarlo. Esperarlo no significa que me quedo en casa sentado, ¿no? Sino esperarlo sabiendo de que eso va a venir aunque pasen los días y no venga. Eso es un sacrificio. Es la disposición que hay en nuestro corazón, creyendo que Dios va a proveer. Que Dios va a proveer. Estoy enfermo. No me encuentran la enfermedad, no me encuentran el diagnóstico, no me encuentran la solución. Lo racional sería seguir yendo a los médicos, seguir invirtiendo en tratamientos, seguir moviéndote. Lo irracional es frenarme y esperar en Dios. Eso es irracional. Para nosotros que somos gente de fe, no es irracional, porque sabemos que esos son los pasos. Pero para el mundo, eso es irracional, ¿no? Tampoco un sacrificio es pensar que cuando Dios nos pide sacrificio es aguantar una mochila que no la podemos aguantar y esperando que esto se termine. No, eso no es un sacrificio. Es porque estamos confiando en nosotros. Cuando confiamos en Dios, la mochila no tiene que existir. Aunque tenga los dolores, aunque tenga la enfermedad, aunque tenga el malestar económico, aunque tenga el mal que sea, yo sé que Dios va a proveer porque mi confianza está en Él y Él es el que me va a sanar, Él es el que me va a dar el trabajo, Él es el que me va a prosperar, Él es el que me va a dar la solución a todas las cosas. Cuando yo ponga mi corazón en su voluntad. Porque es la parte importante esa. Es poner el corazón conforme a los propósitos, alineado a la voluntad de Dios. Bien. Cuando Dios prueba
a alguien, cuando Dios prueba a alguien en un sacrificio, hay 4 cosas que está probando o que se revelan. Son el carácter, la fuerza, el compromiso y la dependencia de Dios. Se lo repito. 4 cosas. Cuando Dios te está probando el carácter, tu fortaleza o la fuerza, tu compromiso, porque a veces cuando las cosas empiezan a ir mal, me empiezo a alejar de Dios. En vez de buscarlo más, me alejo. Y la otra cosa que te prueba, y yo creo que la más importante de todas, es la dependencia de Dios. Son las 4 cosas que probó en Abraham. El carácter, la fuerza, el compromiso y la dependencia de Dios. Cuando Dios ve, Dios sabe hasta dónde llega nuestro corazón. El tema es que a veces nosotros no sabemos hasta dónde llegamos. Entonces las pruebas nos sirven más a nosotros que a Dios. A Dios no le sirve. A Dios ya sabe. Cuando un maestro está enseñando en un lugar, enseña. ¿Y para qué sirven las evaluaciones, las pruebas? ¿Para el maestro? No, no le sirven para el maestro, porque el maestro el año que viene tiene que seguir enseñando. Entonces los otros, el alumno es el que le sirve saber si aprendió para promover al año siguiente o para quedarse y repetir el nuevo año porque no pasó el escalón que tenía que pasar. Entonces siempre la prueba es para el alumno, para el aprendiz. No beneficiamos nada a Dios en las pruebas nuestras. Nosotros nos beneficiamos en las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Porque eso nos hace madurar en la fe. Eso nos hace crecer en la fe. Cuando nosotros vamos creciendo en la fe, vamos obteniendo más paz, vamos obteniendo más gozo, vamos teniendo una vida más plena, reconociendo y sabiendo que tenemos la plenitud en la deidad de Dios. Abraham pasó por varias pruebas. 2 pruebas importantes en Abraham fue salir de su tierra y su parentela, ¿no? Lo desarraigó Dios a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Se lo dice en Génesis, en los primeros capítulos. Y la otra prueba fuerte de Abraham, que era el padre de la fe, fue esta, la de entregar a su propio hijo, a su único hijo. Hay un simbolismo también, ¿no? Con Dios y Jesús. Pero la predisposición de Abraham fue directamente de entregar a su hijo por el amor que tenía a Dios. Ahora hay 4 preguntas que yo quiero que nos vayamos con esas preguntas. 4 preguntas que nos tendríamos que hacer en la afirmación de Abraham. Abraham afirmó, el Señor proveerá, o Dios proveerá, Jehová proveerá. Una pregunta nos tendremos que hacer, ¿dónde el Señor proveerá para nuestra necesidad? ¿Dónde? El lugar. ¿Dónde va a proveer? ¿Dónde va a proveer para nuestra necesidad? ¿Saben dónde va a proveer? En el lugar asignado que Dios te mandó. Si Dios te mandó para un lado, tenés que ir para ese lado, porque ahí te va a proveer Dios. Dios te manda a aquel rincón. Y vos decís, pero yo no tengo nada para hacer lo que vos me estás mandando. Anda para ese rincón, porque ahí Dios te va a proveer. En el lugar indicado, no en cualquier lugar. Dios te va a proveer en el lugar indicado. Cuando Dios cubre la necesidad. Cuando proveyó del cordero. El momento en que le provee el cordero era justo cuando estaba por matar a su hijo. Cuando es el momento exacto. Dios te va a proveer en el momento exacto de tu necesidad. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Solamente tiene que estar en nuestro corazón, con los brazos abiertos, esperando que Dios va a proveer. Ahora, ¿quiénes reciben la proveeduría de Dios? ¿Quiénes reciben esa bendición
de Dios. Los que confían y los que obedecen las instrucciones de Dios. Si yo no confío en Él, nunca voy a recibir nada. Si mi corazón confía en Él y obedece a Él, sí que voy a recibir la provisión de Él. Sí que voy a recibir la provisión en el lugar indicado y en el momento exacto, ¿no? Y otra de las cosas, pero la más importante de todas, es cuál es la razón de sacrificarnos. Todo sacrificio, como resultado, tiene que dar la gloria a Dios. De nada te sirve sacrificarte para recibir la bendición y estar contento vos. No, o para recibir el milagro. No, para eso no sirve el sacrificio. El sacrificio sirve para darle la gloria a Dios. Si Dios te sana, ¿para quién sirve? Sí, agarrá la sanación, agarrala, disfrutala. Pero ¿sabe para qué sirve? Para mostrarle al mundo que Dios te sanó. Si te va bien en tus negocios, si te va bien en tu trabajo, eso es para la gloria de Dios. Mostrar que Dios es el que te provee. Mostrar que Dios es el que te da el alimento, el que te prospera. Si te va bien en tu familia, móstralo. Móstralo. Pero siempre reconociendo que la gloria es para Él. Que si mi matrimonio va bien, no es porque ella hace las cosas bien o yo hago las cosas bien. Sabemos que yo hago las cosas bien, pero no es eso. No, tienes razón. ¿No? Ella hace las cosas bien. No es por eso. Es porque la gloria de Dios está en nosotros. Y si no va bien, es porque Dios está en nuestra vida. Y le voy a contar una intimidad nuestra. Nosotros siempre lo decimos. Si Dios no estuviera en nuestra vida, cada uno andaría por su lado, porque nuestros caracteres jamás serían compatibles. Solamente por la gloria y la gracia de Dios es que puede compatibilizar nuestros caracteres para poder estar bien. El día que cualquiera de los dos se aleje de Dios, chao, vamos al fracaso. Porque la gloria de Dios se tiene que reflejar en las vidas de las personas, en cada aspecto, no solamente en el trabajo solo, sino en todo, en la sanidad, en la salud, en lo que sea, se tiene que reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Y yo le voy a decir 4 cosas más, un texto bíblico y terminamos, así se quedan más tranquilos. Bueno, 4 cosas más, después agregamos algo más. Hay que ir agregando de a poquito, porque si le decís todo junto, entonces van a decir, no vamos. Entonces bueno, así lo vamos entreteniendo. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Bueno. Yo le pregunto a él, si él me dice que siga, yo sigo. Si no, cerramos acá. No, dice en broma, es chistas. Vamos. Cuando no queremos sacrificarnos, nos pueden pasar 4 cosas. Una es perdernos la oportunidad de Dios que capaz que nunca más vuelva. Cuando no queremos sacrificarnos, es como cuando viene un tren y yo dije, no, pero mejor voy mañana porque hoy estoy cansado y no quiero correrlo al tren. Y capaz que ese tren no pasa nunca más. Entonces, cuando no nos queremos sacrificar, eso quiere decir que estamos perdiendo una oportunidad que tal vez jamás te vuelva a poder ocurrir. Si tenés mucha misericordia y gracia de Dios, capaz que vuelve, pero no sé si volverá de la misma manera o de la misma forma. Segunda cosa, cuando no queremos sacrificarnos, estamos tomando la decisión de no crecer. Estamos tomando la decisión de seguir en el mismo escalón y no crecer espiritualmente. Es conformarnos con lo que ya estamos. Hasta acá llegué, listo, me conformo acá. No me quiero sacrificar más, listo, hasta acá me quedo. Cuando no queremos sacrificarnos, tercera cosa,
causa que otros tengan que hacer un sacrificio extra para cubrir el sacrificio que otro no lo hizo. ¿Se entiende? Si ella no quiere cocinar, tengo que llegar a mi casa. Si ella no quiere cocinar, yo llego a mi casa y está empacada y no quiere cocinar, significa que tengo que hacer un sacrificio extra de ponerme a cocinar o de pagar el delivery. ¿Ah? Cuando uno no quiere hacer el sacrificio que le corresponde a uno, está obligando a que otro tenga que llevar la carga de ese sacrificio no cumplido por el otro. ¿Ah? Sí, pero hay que remarla. Hay que remarla, hay que trabajarla. Y cuando no queremos sacrificar, ¿no? 4 puntos, estamos demorando temporalmente el plan de Dios. Y esto me causa un poco de estupor. Porque el plan de Dios es que el reino de Él se establezca en la tierra. Y Jesús siendo el rey. No vaya a ser que hace 2000 años la iglesia no se está sacrificando lo suficiente. Y estamos demorando el plan de Dios. Sabemos que el plan de Dios es que un día Jesús va a venir y nos va a buscar. Eso ya lo sabemos. No sabemos cuándo. Pero tal vez es para pensarlo esto, ¿no? Que la iglesia no está haciendo lo suficiente, el suficiente sacrificio. Estamos en unas iglesias cómodas. Una iglesia en donde venimos, recibimos bendición y nos vamos bendecidos. Y así, semana tras semana. Y ya me voy a poner las pilas. Y ya me voy a enchufar. Y ya me voy. Y las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan, porque hace 2000 años Jesús dijo, yo vuelvo pronto. Yo sé que Jesús va a volver. Entonces algunos dicen, no, porque 1000 años, un día, 1000 años. Pero Jesús, si dijo pronto, es pronto. ¿No será que nosotros estamos demorando también eso? Y nosotros somos un granito de arena en una multitud. Pero siempre es bueno empezar, aunque sea del granito más chico. Porque yo sé que en muchos lugares, muchas personas se están dando cuenta de que hay que tener un compromiso mayor con Él. Hay que tener un compromiso mayor con Dios, dejando de lado nuestras vidas y poniéndolo a Él en primer lugar en nuestra vida. Quiero que nos vayamos con Josué 1:7. Sabiendo que Dios no te pide que te sacrifiques. Te lo demanda. Te lo demanda. Te lo demanda su palabra, te lo demanda su deidad. Te lo demanda porque Él es el rey de la creación. Él es el dueño y señor de todo. Pero no solamente que nos demanda, sino que nos anima. Así como lo animó a Josué. Y le dijo en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ser valiente no es ser bueno. Ser valiente significa que me tiemblan las piernas del miedo, pero me las banco y me voy al frente. Eso es ser valiente. Ser valiente no es pelear contra el grandote. Ser valiente porque sos bueno, ¿no? Ser valiente es pelear contra el grandote, aunque me tiemblen las patas de miedo. Pero yo sé que Dios me va a responder así como David le respondió Dios, ir y pelear contra un gigante, ¿no? Dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Nunca te apartes de la palabra de Dios, para que seas prosperados
en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Si dice tu boca es que tenemos que hablar palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay que estar todo el día con la Biblia, desde la mañana hasta la tarde y la noche, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir todo bien? Y cuando obedezca la palabra. Si obedeces a la palabra, todo te va a salir bien. Porque todo lo que está en la palabra son consejos para que tengamos una vida en abundancia. No una vida con tristeza, con aflicciones, con pobreza. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos sean prósperos en todos sus caminos. Y en el 9 nos dice de vuelta, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo tomo esta palabra para mi vida en el día de hoy. ¿Cuántos la quieren tomar para su vida? Amén. Bueno, nos pongamos de pie y le pidamos al Señor, ¿no? Le pidamos a nuestro Padre que nos dé esa fortaleza. Y es importante cuando dice esfuérzate y sé valiente, porque no está marcando que es fácil. No dice que es fácil sacrificarnos para Él. Esfuérzate significa algo extra que me tengo que mover, algo extra que tengo que hacer. Ser esforzado es eso. Es que voy a tener que transpirar la camiseta para poder lograr algo. Y le digamos, Padre, en ti nos refugiamos, papá. En ti confiamos. Sabemos que tú eres el creador de todas las cosas. Tú nos creaste a nosotros. Tú nos hiciste a cada uno distinto. Pero todos con un mismo sentir de buscarte a ti, Padre. Por eso yo te pido, papá, que nos des un espíritu para que podamos esforzarnos, para que podamos ser valientes, para que tenga en nuestro corazón la disposición siempre de hacer sacrificios para ti, sacrificios espirituales que te honren, que te alaben, que te agraden a ti, papá. En el nombre de Jesús, pongo mi vida delante de ti para que tú la uses y para que tú hagas de ella lo que quieras, porque tú me la diste para que la administre, no para que sea mía. Así que, Padre, úsame a mí y a cada uno de los que estamos aquí, para que podamos establecer el reino tuyo en esta tierra. En el nombre de Jesús.